Bienvenidos, gente linda. Esto es Fútbol entre Amigos. Hola, hola, amigos y seguidores de tu canal favorito de YouTube, Fútbol entre Amigos. Mes de marzo, mes de aniversario del Real Madrid. Y como aniversario del Real Madrid hemos escogido a dos de sus más grandes cracks, un clásico de la historia como Don Alfredo Di Stéfano y un moderno que hasta ahora sigue en vigencia como Cristiano Ronaldo. Me acompañan Francisco Miranda y José Antonio Sánchez como panelistas para analizar estos dos grandísimos jugadores y definir, en nuestra opinión, modesta, ciertamente, quién fue el mejor de los dos. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José, gracias por la invitación y bueno, creo que has elegido un momento perfecto en la historia del Real Madrid, cumpliendo ya 119 años, pues qué mejor forma de celebrarlo con probablemente los dos mejores jugadores de su historia. Bueno, este es otro tú a tú que vamos a hacer y como lo hicimos el programa pasado con Johan Cruyff y Lionel Messi, vamos a definir 5 características, vamos a evaluar los jugadores, las 5 características que hemos planteado previamente y darles un valor y al final de ello saldrá pues el ganador. Comenzaremos analizando la técnica de ambos jugadores, de Cristiano Ronaldo y de Don Alfredo Di Stéfano. José Antonio, háblanos un poquito de la técnica de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo la evalúas? Bueno, siempre tenemos que partir de la base de que hablamos de la excelencia dentro del fútbol, ¿no? Un jugador como Cristiano Ronaldo, que está claro que siempre va a estar en continua comparación, ahora en su época, con Lionel Messi y en la historia, pues con Alfredo Di Stéfano. Es un jugador de una técnica no tan depurada quizás como la de estos otros dos genios, o como por ejemplo la de Maradona, pero sí un jugador que juega a muchas más revoluciones por minuto, a una velocidad tremenda, como jugador barra atleta, pues sin duda hay muy poco a su altura. Es un jugador con disparo desde la frontal del área mortal, potentísimo también en la carrera y que, bueno, está claro que no es una exquisitez en el juego, pero, bueno, nos deja detalles como, por ejemplo, el día aquel que hizo un control con la espalda, digna de los jugadores más grandes de la historia. Sin duda un grandísimo talento, pero, bueno, evidentemente no es el súper talento táctico técnico como quizás los otros nombres nos podían hacer sugerir. Sí. Francisco, ¿tú cuál crees que es la mayor ventaja de Cristiano Ronaldo en el aspecto técnico? Definitivamente todo lo que tiene que ver con sus tiros, con sus shots, y tanto con bola parada como con bola en movimiento, ¿no? La parte de lo que es el control, el pase y el dribbling, coincido con José Antonio, no es un tema tan depurado. Es un jugador con unos recursos tremendos, obviamente, y a pesar de que esa parte técnica no es tan fina, igual saca ventaja de prácticamente todas las oportunidades que tiene, pero sí, o sea, siendo técnico en el análisis, definitivamente no es una super excelencia en ese sentido, ¿no? Es sobresaliente. Bueno, yo quisiera diferir un poco contigo, discrepar contigo un poco, porque me parece que Cristiano Ronaldo tiene movimientos en su dribbling de freestylista, de freestyle tremendos. Es un desborde devastador por la línea. Claro, necesita espacios. Eso sí, necesita una marcación en zona muy represiva, con mucho pressing, por ejemplo, le podría hacer daño, pero le he visto jugadas extraordinarias en el dribbling. No sé si concuerdas conmigo, José Antonio. Sí, también yo estaba pensando que quizá hemos evaluado a Cristiano Ronaldo en su época en el Real Madrid, que es cierto que cambia su forma de jugar, más tendente hacia el centro del área, buscando más el gol y el remate, pero ese Cristiano Ronaldo del Sporting de Lisboa y los primeros años del Manchester United, era un extremo con jugadas espectaculares, con esas bicicletas, increíbles. Y que a mí lo que me encanta de Cristiano, lo que me encanta es esa jugada que tiene cortando el balón con la izquierda y le da un cambio de dirección a su dribbling, ¿no? O sea, no es un cambio de ritmo, sino es un cambio de dirección. Lo que sucede es que Cristiano es un tipo que yo me lo imagino practicando las cosas 1000 veces, 2000 veces, 3000 veces hasta que algo le sale bien. O sea, es una persona que ha aprendido a hacer las cosas a fuerza de entrenamiento. Es un tipo que se hace a sí mismo, eso sí. Exacto, en carencia, digamos, de algo que le podría salir naturalmente a otro por un tema de talento. Él quiere hacer algo y lo va a practicar y lo va a practicar y lo va a practicar hasta que lo sale. Y es evidente que ese tipo de jugada, como la de ese cambio de dirección repentino, es algo que ha practicado hasta que salga el sol, ¿no? Pero le salía muy bien ya desde la época del Sporting, ¿eh? Ahora, el tema es que, y siguiendo un poco lo que está diciendo José Antonio, yo creo que ha habido, no sé si llamarlo un declive, pero había más de eso en sus primeros años que en sus años ya llegando al Madrid.
Y bueno, evidentemente pues un jugador se va adaptando a las circunstancias, los años no pasan por gusto, etcétera, y bueno, va cambiando. Pero a lo que yo me refería es que, por ejemplo, si bien es cierto, por ejemplo, tiene el tema de la velocidad con la pelota, como también lo tenía Cruyff. Cruyff tenía mucho más control y dominio del balón en esa jugada, por ejemplo, ¿no? Él no lo tiene tanto. Y si se encuentra en una situación en la que tiene más Un poco de adelante, proteger la pelota en el dribbling. exacto, o sea, él pierde la pelota más, en todo caso, que lo hacen otros jugadores que tienen un dribbling más, más controlado, ¿no? Y bueno, yo definitivamente creo lo mejor que le veo a Cristiano Ronaldo es el golpe de cabeza. Él es mortal. Yo creo que cabeceador como Cristiano, pocos. Casi nadie, ¿eh? De hecho, hablando de ese tema de los puntajes, yo le puse 10 en el tema de la cabeza. Y eso es porque realmente creo que no he visto mejor cabeceador que él, ¿no? Además, este tema que hace de saltar y agarrar el balón a la altura que sea, básicamente es fuera de este mundo, ¿no? Sí, hay un gol que le mete en 2013 al United, en la ida, que sube de cabeza, no recuerdo el dato, pero sube tremendo. Y bueno, y esa chilena para la historia tamén ante la Juve. No me la recuerdes. También que se eleva a casi 2,70 metros. Eso es un portento algo físico. Espectacular. Un salto y un gol. Sí, y también denota una ambición de que cada año a año, él ha renovado su reto y no se ha dormido en los laureles. Y ni cuando ha ganado 4 Champions ha ido por la quinta, cuando ha ganado 4 Balones de Oro ha ido por el quinto, y eso estamos hartos de ver en la historia, que los jugadores con mucha calidad pues se conforman de alguna forma o no son tan ambiciosos como ha sido el portugués. Yo quisiera agregar un punto más en esta conversación sobre Cristiano, es el dominio de las dos piernas. Si bien, igual que Messi, ¿no? Me parece que tiene una sola pierna muy buena y la otra, la domina, pero no es tan buena como... O sea, yo le pondría pues un 100% a una de las piernas, a la derecha en este caso, y a la izquierda un 60, 70 quizá. ¿De acuerdo conmigo, José Antonio, no? Sí, totalmente. De acuerdo. Sí. Y en ese sentido, comparándolo con don Alfredo Di Stéfano, ¿qué tenía don Alfredo? Siempre contigo primero, José Antonio. Bueno, en ese son jugadores radicalmente diferentes. Di Stéfano tenía mucho mejor tanto control de balón como quizá orientación del cuerpo a la hora de buscar los espacios, ¿no? Era muchas veces mejor constructor de juego, organizador del ataque, porque en ese mismo aspecto organizaba y dirigía a los compañeros, ¿no? Y sabía muy bien pues dónde tenía que poner el balón, casi como una media punta, un enganche a veces. Era más pasador que Di Stéfano que Cristiano, ¿no? Sí, unos pases filtrados muchísimo más precisos. Sí, en otro aspecto, quizá Cristiano en el individual, primero como extremo en el mano a mano y luego como gran llegador o gran definidor en el área, y Di Stéfano, evidentemente, siendo un gran rematador y un gran goleador, porque ahí están sus cifras, pues también participaba, y de qué manera, en la construcción del juego, en el cambio de orientación, en ese control del balón espectacular, que a la misma vez que controlaba, se giraba ya, al hilo un poco de lo que hacía después Xavi Hernández, ¿no? Sabiendo muy bien poner el cuerpo, con la cabeza levantada. Era muy fino y muy elegante en la conducción de balón, eso sí. Era increíble. La gran pena que tenemos todos los amantes del fútbol es que no tenemos más vídeos de Alfredo Di Stéfano. Sí. Francisco, lo que había notado, hablamos del dribbling largo y vertiginoso de Cristiano, pero, por ejemplo, Di Stéfano manejaba mejor los espacios cortos, los espacios ajustados, ¿no? O sea, sacaba más rivales en una baldosa, digamos, antes de iniciar la jugada. Claro, mucho más escurridizo, ¿no? O sea, no diría que es completamente lo opuesto, pero definitivamente sí, en la parte de lo que es control, dominio y dribbling, es evidente de que Alfredo Di Stéfano era mucho mejor que Cristiano. Tenía más control del espacio pequeño, de poder sacarse más jugadores, de poder proteger mejor el balón en sus movimientos. Y en la parte que tiene que ver con shot, cabezazos, la definición, no es tan bueno como Cristiano, a pesar de que también era tremendamente bueno. Pero él tenía un gran disparo con las dos piernas, era bien potente con las dos piernas, pero sí, coincido contigo de que la pierna derecha de Cristiano no la iguala con ninguna de las dos Di Stéfano. Es difícil encontrar a alguien que le iguale en realidad, ¿no? Pero sí, o sea, estamos hablando pues obviamente de dos monstruos, pero sí, en ese sentido yo diría que Di Stéfano está un poquito por debajo de Cristiano, ¿no? En el tema del shot y en el tema de la definición. El cambio de ritmo también de Di Stéfano era impresionante. Pasaba de primera a cuarta en
Ahora, en unos segundos. una cosa que a mí me gustaría remarcar, y creo que esto de aquí probablemente sea recurrente a lo largo del análisis, es que en el caso de Cristiano lo estamos viendo en una época en donde estamos más acostumbrados a ver a un jugador que tenga características de este tipo, ¿no? En el caso de la época de Di Stéfano realmente fue un revolucionario, o sea, estábamos viendo por primera vez este tipo de, o se estaba viendo por primera vez este tipo de jugador descollante, con ese tipo de dominio, o sea, un fuera de serie en la época y para el fútbol en general. Bueno, también en esa época revolucionario en cuanto a que el fútbol se juega con posiciones muy fijas y él rompe un poco esa dinámica, bueno, también lo hablaremos ahora quizá en lo táctico, como él es capaz de cambiar su posición de forma totalmente aleatoria, es decir, él como gran líder decide, no impuesto por un entrenador, sino él decide pues, bajar a recibir, organizar el juego, a veces hacer la media punta, otras veces tirarse al extremo, y bueno, eso es una novedad porque realmente es a partir de esa época, él por un lado, con el Real Madrid de las 5 primeras Copas de Europa, y luego Hungría, la revolución de los húngaros con Idescuti, Puskás y compañía, pues un poco la revolución táctica del fútbol, porque como digo, antes era una especie como de futbolín, vamos a decir, ¿no? Estos que son fijos y no se movían de ahí de sus posiciones. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, ya nos hemos metido un poco en la parte táctica, ¿no? Pero definitivamente Cristiano es un jugador que está mucho más, entre comillas, estancado en su posición. Y es full ataque. En el caso de Di Stéfano era un jugador más polivalente que contribuía no solamente en el ataque, sino también con la contención y con la generación de jugadas de ataque, ¿no? Bueno, antes de seguir con el aspecto táctico, que ya hemos introducido un poco el tema, quisiera pues dar los valores que le hemos asignado en la parte técnica a ambos jugadores. Para Cristiano Ronaldo hemos asignado un 9.3 como parte técnica y para Di Stéfano 9.5. Entonces el ganador en este aspecto es Alfredo Di Stéfano. Ahora sí, pasemos a la parte táctica, el desempeño en su posición, la contribución en la organización del juego, en fin. José Antonio, dale. Bueno, empezamos con Cristiano, ¿no? Con el más joven, como sí. Yo, ¿no? El más joven. Exacto. Bueno, lógicamente partimos de que primero tenemos una evolución del jugador clarísimamente. Primero como extremo en el United y luego bien partiendo en el Real Madrid como extremo izquierda, pero sí con mucha más tendencia al 9, ¿no? Al área. También eso un poco bien venía definido primero por propia supervivencia, cuando el jugador no es tan veloz o tan explosivo, y también por la configuración del equipo, ¿no? Porque jugadores como Benzema ayudaban a eso, porque si a lo mejor el compañero en ataque hubiera sido un 9-9, se habló en su momento pues, del Kun Agüero, de Falcao, el propio Higuaín, pues quizás hubieran chocado más esos dos perfiles de jugador. Incluso también favorece que él, al irse hacia el centro, pues dejaba toda la banda para Marcelo, un lateral, pues como todos conocemos, súper ofensivo. Entonces, yo creo que se combinaron ambas cosas de manera perfecta y, de hecho, ahí pues vinieron las 4 Champions en 5 años para el Real Madrid. Y, como digo, bueno, el jugador con esos dos perfiles, primero un poco más de extremo, luego un poco más de como 9, ocasionalmente haciendo el pressing defensivo, no es precisamente una excelencia, y cubriendo simplemente lo que es la parte de la izquierda en el plano defensivo. Y bueno, también yo voy a apuntar que era un jugador que a balón parado, no solamente con el pie, sino con la cabeza en ataque, pero es que también hacía muy buena labor, algo que evidentemente pues, pasa desapercibido para el gran público, en defensa, un gran defensor en el primer palo y despejaba bastante balones, La verdad es que es algo que bueno, pasa un poco desapercibido, pero bueno, los que nos gustan mucho los detallitos nos fijamos claramente en esas circunstancias. Francisco, ¿ustedes piensan que quizá el equipo se adapta a Cristiano Ronaldo en vez de que Cristiano adaptarse al equipo? O sea, a nivel conjunto, digamos. ¿Creen que es así el nivel táctico de Cristiano? Sí, o sea, por el peso que él tiene como jugador en la cancha, definitivamente, lo quiera o no lo quiera, va a haber un poco de eso, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, se da en la parte táctica este asunto que tiene que ver con la visión general de lo que está sucediendo, ¿no? Cristiano es un jugador más egocentrista en este caso, entonces por lo tanto tiende a ser el que está jalando y armando cuál es la tónica del partido desde su punto de vista. En el caso de Di Stéfano era más el tema de él tener una visión general de lo que está pasando y ver cómo él podía contribuir, a pesar de que obviamente en la generación individual también era un monstruo tremendo, ¿no? Pero estaba más al tanto, digamos, de posiciones, dónde me puedo mover, a dónde puedo pasar el balón. Entonces el equipo era más un tema de equipo, digamos. Sí, yo diría que Cristiano es
digamos, un atacante perfecto, que pasa a reconvertirse de extremo a 9 o 10 de repente, y jugando digamos, por esa parcela, por esa porción de terreno, mientras que Di Stéfano, ya entrando a la comparación, se movía más por toda la cancha, pues, desde el medio hasta todas las posiciones de la delantera. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, luego lo hablaremos en cuanto al tema de liderazgo, pero son dos liderazgos diferentes. Está claro que Di Stéfano era más como un canalizador de juego, bueno, también era delantero centro, pues bueno, le vamos a ver goles espectaculares, como uno mítico que marcó haciendo el escorpión a los René Higuita a Bélgica en un partido en el 57, marcando desde fuera del área, por ejemplo, en la cuarta Copa de Europa, un gol al Stade de Rennes. Es decir, que era un jugador muy, muy completo que abarcaba muchos más aspectos tácticos que Cristiano Ronaldo, sin que por ello pues sea una crítica, ni mucho menos al juego de Cristiano, simplemente no, sí, claro. son difícilmente comparables. ¿Sí? Sí, bueno, Cristiano, digamos que lo vemos más arriba, sí. En la parte del terreno del juego más adelante que Di Stéfano, ¿no? Que Di Stéfano llega un poco de más atrás. Sin embargo, por ejemplo, quiero destacar que a Cristiano Ronaldo sabe desmarcarse muy bien. Encuentra la posición perfecta para estar siempre ahí y es oportunista como pocos también, ¿eh? De Francisco. Sí, definitivamente sabe dónde estar ubicado, sobre todo para lo que es la parte final del ataque, ¿no? Cuando no hay un ataque definido, yo no estoy tan seguro de que él, dentro de este tema de la visión, tenga tan claro exactamente dónde tiene que estar, pero una vez que empieza la fase final del ataque, definitivamente encuentra en dónde tiene que estar ubicado para poder clavarla, ¿no? El otro tema que es importante en el caso de Cristiano, sobre todo en el fútbol moderno, en donde hay más libertad de movimiento, es el tema de la atracción de marca. O sea, él genera espacios para el equipo estando sin el balón, dependiendo de cómo es que se está moviendo, ¿no? Que es algo que se ve más en esta época. Sí, partiendo de ser extremo, claro, jala hacia la banda a más de un defensa, ¿no? Se necesita más de uno, pero digamos, en el uno contra uno es imbatible. Se necesita, como comentamos anteriormente, más gente que lo presione para reducirlo un poco más, ¿no? Claro, y algo que se da en el caso de los jugadores que son rápidos, explosivos, que saltan a uno y te cortan la diagonal, es lo que es la cobertura por layers, ¿no? La cobertura por pases, ¿no? O sea, no tienes necesariamente dos jugadores que están pegados a él, pero ves que tienes a un defensa y detrás de ese defensa tienes a otro defensa y a otro defensa porque saben de que tienen que cubrirlo por etapas, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, yo iba a decir que Cristiano se alimenta de Benzema y Benzema de Cristiano, sobre todo en toda la época del Real Madrid, porque ambos tenían la mentalidad justo opuesta, parecían cambiados con las posiciones, ¿no? Muchas veces Benzema caía a banda y justo ese hueco lo aprovechaba Cristiano y de la otra forma, pues igual, Cristiano más a banda y Benzema más de 9. En ese aspecto se han aprovechado los dos y de ahí buena parte de los éxitos del Real Madrid. Vosotros decíais antes, si él se había adaptado el equipo a él. Probablemente si no se hubiera adaptado el equipo a él, no se hubieran levantado tantos títulos en la Casa Blanca. No, pero yo creo, o sea, yo decía esto porque partía desde el principio que Cristiano tendía a opacar a los demás delanteros. O sea, no siendo el 9 neto, no siendo siendo un hombre que es más extremo o partía más de atrás, es el que hacía más goles. Sí, pero ahí la generosidad de Benzema se complementaba, por increíble que parezca, con la voracidad de Cristiano Ronaldo. Quiere decir, Cristiano vive y sigue viviendo obsesionado por el gol, porque él es así, Exacto, esa es la clave. Benzema jugaba para Cristiano y Cristiano jugaba para Cristiano. Sí, pero Benzema era y es un jugador súper generoso y él vive la vida de otra manera. Son caracteres totalmente complementarios en este caso y es lo que realmente reportó tanto éxito al Real Madrid. En todos estos casos que tenemos de equipos históricos, pues que se llevan todo, ¿no? O sea, analizando el nivel asociativo de cada uno de los dos, de Cristiano y de Di Stéfano, yo creo que en ese sentido Di Stéfano tiene una ventaja, digamos, no tan ligera siquiera hacia Cristiano, ¿no? Sí, yo creo que era más, se dice, catalizador, ¿no? Del juego, ¿no? Sabía aprovechar, buscar muy bien lo que hablábamos fuera de micro con Gento, ¿no? Buscar bien el espacio para que Gento por la banda izquierda pudiera correr el extremo, habilitar muy bien a Puskás, por ejemplo, el tiempo que estuvo Riyad. Copa por el otro lado. Claro, pues imagínate jugadores también históricos como Mateo, Canario. Ahora, José Antonio, por ejemplo, por ese lado, yendo por ese lado y viendo la comparación que hiciste anteriormente entre Cristiano y Benzema, yo quiero hacerte una comparación entre Di Stéfano y Copa, que en algunas temporadas Copa resaltó más en
en un par de temporadas, no, tampoco fueron muchas, pero resaltó más que el mismo Di Stéfano en el Real Madrid. Bueno, que hablamos de un señor que también es Balón de Oro, es decir, no llegó ahí un cojo al equipo. Y bueno, de hecho se hablaba un poco de que iban a ser ciertamente incompatibles, como también en su día se habló con de Didi, por ejemplo. Y bueno, al final ellos, los grandes jugadores, yo creo que tienden a entenderse y a saber su rol, ¿no?, dentro del equipo. Y bueno, está claro que quizás Copa acabó también destacando por la generosidad de Di Stéfano y por saber encontrar muy bien esa química que decía Francisco entre jugadores, ¿no? Puskas, por ejemplo, también cuando llega pues siendo un jugador pues, de los más importantes de Europa, y todos, de alguna forma, pues se aprovechan unos de los otros y al final pues se crea una delantera mítica, como por ejemplo con Héctor Rial, por ejemplo, otro jugadorazo, también venido de Argentina, y que bueno, al final es que... También de Millonarios, me parece, ¿no? Sí, y además eso, que con todos se combinaron de tal manera que sobre todo muy importante la gestión de los egos, y que también los había, pero bueno, todos entendían que tenían que ser para un bien para el equipo, como también en su día pues se habló muchísimo de que si Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, otro gran fichaje del Real Madrid, casi 100 millones de libras, pues que podía haber ciertos celos profesionales o ciertos egos, y al fin y al cabo entienden que se tienen que combinar de tal manera, porque al final lo importante no son los goles que meta cada uno, sino que el equipo levante el título y, a ser posible, la Champions League es el más grande en Europa. En ese sentido, leí unas palabras de Ángel Capa. Nosotros lo conocemos, fue entrenador en el Perú de universitario. Ángel Capa, que hablaba de Pedernera y Di Stéfano. Pedernera le había aconsejado que no se filtrara tanto, no picara tanto como 9, porque de esa manera él podía, todos juntos podían hacer más goles que él solo. Sí, ahí está la eterna discusión de los jugadores que parece que son incompatibles, que yo creo que de esa podríamos hacer otro día un capítulo, como Mazzola o Rivera o Del Piero y Totti, por ejemplo, en Italia, ¿no? Que parece que no podían jugar nunca juntos. Pues aquí, pues sí, más o menos, Pedernera con Di Stéfano en la maquinita de River, luego pues con Copa, o bueno, como en la versión moderna esta de Cristiano y Bale, que al final para mí es una tontería, puesto que para mí todos los jugadores son compatibles, y lo único es eso, que hay que dejar... es cuestión de egos, como dices tú. Sí, yo pienso que sí. A partir de ahí... Y muchas veces también manejo del técnico, ¿no? O sea, hay técnicos que pueden imponer más ese tipo de química forzada, vamos a llamarlo así. El manejo de vestuario también, ¿eh? Ahora, bueno, ¿nos vamos a los puntajes o tienen alguna cosa más que...? No, ciérralo. Ok. Los puntajes que obtuvieron el nivel táctico, les dimos a Cristiano Ronaldo 9.3 y a Di Stéfano 9.5. Otra ligera ventaja para Di Stéfano. Ahora vamos a un punto que es muy fuerte en Cristiano Ronaldo, el nivel físico, la contextura, las características, la potencia, velocidad. Francisco, comienzo contigo. Sí, bueno, en realidad, al mismo tiempo en esta parte hay mucho que decir y no mucha razón para extenderse, ¿no? O sea, en realidad creo que Cristiano Ronaldo tranquilamente podría ser, físicamente hablando, el mejor jugador o el más completo jugador de la historia, ¿no? O sea, no solamente por sus características físicas, por su biotipo, o sea, es un tipo alto, no muy delgado, rápido naturalmente, pero por la razón que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, probablemente nadie se prepara como él se ha preparado. Tuvo la suerte de nacer en una época en donde el tema profesional, en cuanto al tema de la alimentación, la técnica de entrenamiento, etcétera, está súper desarrollada. Entonces, bueno, pues tienes a un portento físico, ¿no? O sea, Es un jugador que se construye a sí mismo, ¿no? Totalmente. Y ya, o sea, divídelo como lo quieras dividir, ¿no? En un tema de fuerza, potencia, velocidad, agilidad. O sea, en todos sus marcas son más que sobresalientes. Ahora, Di Stéfano no era un enano endeble tampoco, ¿eh? Tampoco. José Antonio. No, para nada. De hecho, que ha sido un privilegiado físico en su época, evidentemente con la salvedad siempre de los medios a disposición. Era un jugador de una potencia espectacular, de muchísimo recorrido en el campo. Hablamos de un jugador que podía estar en 70-80 metros en rango de juego. Eso para la época es una barbaridad. Corría mucho. Por todos lados, sí, fuerte. También el tema, como bien sabe Francisco, el tema arbitral no era mucho más permisivo, porque no existían todavía las tarjetas amarillas ni las rojas, y se permitía prácticamente algunas cacerías, hablando en términos coloquial. Y bueno, para eso también hay que estar muy bien físicamente para aguantar las entradas. Y bueno, un jugador que siempre está infiltrante en línea. Y la verdad es que, bueno, en el contexto, también todo un privilegiado físicamente, aunque me temo que en esta comparación, para la alegría de Georgina Rodríguez, su pareja de Cristiano, pues creo que el de Madeira va a salir grande. Sí, bueno, y en realidad, si bien es cierto, todo el aspecto físico en general es tremendamente bueno para Cristiano,
O sea, en cuanto al tema del choque en sí, ahí es donde no le favorece el tema de la altura, tiene menos centro de gravedad, entonces tiende a perder esos choques, no necesariamente porque se esté dejando caer, que de hecho en algunos casos lo hace. Ahora, la velocidad y el vértigo que le impone a sus dribblings, Cristiano, hacen casualmente pues que este balance sea muchísimo más fácil de desbalancear, valga la redundancia, ¿no? El balance, por supuesto. Sí, siendo también, Cristiano maneja muy bien la gravedad, el centro de gravedad de su cuerpo, pero creo que Di Stéfano lo hacía mejor. Sí, en realidad, bueno, evidentemente las horas de video que tengo de Alfredo Di Stéfano son mucho menos que las de Cristiano, pero sí, o sea, sí se puede ver que, o sea, para tener el tipo de juego que tenía Alfredo Di Stéfano tienes que ser un jugador fuerte. Y para tener el tipo de escape que tenía él de los otros jugadores tienes que tener potencia y velocidad. O sea, ya ponerse a compararlo en la cosa pequeña es mucho más difícil, pero creo que sí es evidente de que hay una superioridad de Cristiano frente a él de manera 1-1, ¿no? Ahora, la fortaleza física que tiene Cristiano le permite ese salto increíble y la agilidad que tiene, ¿no? El salto increíble que todos admiramos y la agilidad para hacer algunos goles que parecen pues imposibles. Así es. Y de hecho contaba eso, que él llega a tal punto la obsesión física de Cristiano, que él llegó a manifestar que su edad biológica es diferente a la edad del carnet de identidad. Es decir, que su físico estaba como 6, 7 años menos. Incluso en verano se ha machacado recurriendo pues, a entrenadores, a ex atletas como por ejemplo Francis Obicuelo, que era un velocista, campeón de Europa, y se lo contrató un verano para ayudarle a hacer la arrancada de salida. Es decir, que además él ha invertido su tiempo y su dinero para potenciar, o sea, para conservar ese físico. Eso que probablemente no, ningún jugador hace lo mismo. Yo solo conozco a Raúl, que Raúl también lo hacía mucho en verano, Raúl González, que trajo esto de la cámara hiperbárica, que es para regeneración muscular, y son jugadores porque saben que tienen que cuidar su físico al 100%. Bueno, en ese sentido, a ver, el puntaje a nivel físico de Cristiano Ronaldo es 9.7, mientras que para Alfredo Di Stéfano fue 9.4. Recortó la diferencia que había sacado estar emocionante hasta el final, ¿eh? Sí. Bueno, pasamos al nivel individual, que comporta un poco el carácter y el liderazgo de ambos, su capacidad goleadora también. Bueno, Cristiano sin duda es un líder dentro del campo, eso es evidente, pero es un líder diferente. Es un líder que justamente eso, lidera desde el ejemplo. No va a ser un capitán al uso que va a ordenar tácticamente al equipo y que va a reprender ciertas acciones y a recolocar el equipo, ¿no? Él lo va a hacer pues desde lo que es él, es decir, desde sus remates, desde sus jugadas, desde sus goles. Por ejemplo, el ejemplo máximo de eso es la eliminatoria en 2016 con el Wolfsburgo, 2-0 pierde el Real Madrid en la ida y en la vuelta pues remonta con 3-0 y los 3 goles, pues evidentemente fueron de Cristiano Ronaldo. Ese es su liderazgo, siempre ha sido así, por eso es el máximo goleador en la historia del Real Madrid. O el partido del Juventus con el Atlético de Madrid, la remontada también. Efectivamente, el mismo caso, 2-0, ¿no? Quiero recordar, 2-0 en el Wanda. 2-0, ajá. Y 3-0 en Italia y chao. Y es así, no hay más vuelta de hoja y por eso él lidera, pues desde, como digo, desde ser el máximo goleador en la historia del Real Madrid, que no es cualquier cosa, 451 goles, también en la historia de Portugal, superando a un tal Eusebio, que yo creo que también os sonará de algo, y a Pauleta también, y bueno, en eso es un liderazgo, como digo, a través de la influencia dentro del juego, más que en el vestuario, que bueno, que también, evidentemente también tendría cuando él levantara la voz, pues todos se cuadrarían, ¿no? Pero que eran las menos en comparación quizá con otro perfil clásico que estamos esperando de un capitán como tal, o de un líder en el vestuario, pues como podía ser, quizá en esta época más Sergio Ramos, podría ser más organizador interno que lo que es Cristiano Ronaldo. Esa última parte creo que es la palabra clave, ¿no? Porque hay líderes comunicadores, organizadores, y hay líderes que lo son por su presencia simplemente, ¿no? Porque motivan al resto del equipo, porque son los que llevan adelante las arremetidas. Ronaldo resolvía partidos solo, ¿no? Exacto. No hay mejor moral, no hay mejor discurso o levantamiento de moral que un jugador meta 2-3 goles en un partido. Exactamente. Aunque el equipo no esté jugando bien, No importa. Es un líder por presencia, por contribución, por motivación, porque tú te empoderas al saber que tienes al lado a alguien que tiene esa fuerza, ¿no? En el caso de Di Stéfano era más el segundo tipo de líder. La verdad, la información que yo he encontrado con respecto a eso, o sea,
es que era un tipo con mucho carácter, era un tipo que definitivamente tenía que hacer con el tema de hablar, de decir lo que pensaba, etcétera. No Como sé, buen argentino no le gustaba perder. totalmente. Sí. Como dice el argentino, apretar, ¿no? Apretaba mucho a los Bueno, compañeros. y tú lo decías, José Antonio, cuando estábamos conversando en la previa, ¿no? O sea, toda persona que es de mentalidad ganadora, o sea, todo tipo ganador, tiende naturalmente a empujar a los que están con él a ganar porque quiere ganar. Entonces, de alguna manera eso lo manifiestan, ¿no? Ahora, eso se manifiesta de maneras diferentes en ambos casos, en esta comparación, ¿no? Ahora, el carácter de Di Stéfano quizá era mucho más fuerte en el vestuario o fuera de la cancha que lo que es el de Cristiano, ¿no? Se dice por ahí que echó a dividir el equipo porque no le gustaba, le caía mal, leyenda o no, tenía la fortaleza para hacerlo. Se peleó con el entrenador en una final de la Copa de Europa, con Miguel Muñoz, porque no le gustaba la táctica utilizada. Se peleó con Bernabéu. En fin. Bueno, sí, yo creo que eso ahora sería más políticamente incorrecto, ¿no? Porque quizás en eso nos hemos vuelto un poco más, no sé si decirte si blando, pero bueno, el fútbol es carácter y bueno, al hilo de los ejemplos que mencionaba Francisco, pues como ahora, por ejemplo, con Michael Jordan, ¿no? Que la gente ahora ve el documental este del último baile, ¿no? De Last Dance y algunos se llevan las manos a la cabeza. Pues bueno, todo el que ha jugado medio profesional sabe que esto es así, que a veces hay que apretar al compañero, hay discusiones, hay polémica y bueno, esto es fútbol y no pasa absolutamente nada. Y bueno, Di Stéfano sí, pues bueno, se cuenta eso, pues que tenía un carácter fuerte, pero sin que eso para mí suponga que tenga que ser un aspecto negativo, más bien todo lo contrario. Ahora, en el aspecto de época prime de cada uno, de nivel top de cada uno, creo que la de Cristiano es un poco más larga, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Yo creo que están bastante cercanos, pero sí, definitivamente el prime de Ronaldo es un poco más largo. Y bueno, y en realidad Todavía le queda. Todavía le queda, ¿no? Es increíble. O sea, yo creo que por lo menos tiene 2 años más. Hay una cosa ahí que espero que no se dé, y esto creo que ya lo he dicho antes. A mí una cosa que me da lástima, pena, es cuando un jugador estira su carrera más allá de lo que realmente debería estirarla, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver pues a estos jugadores que son grandes, grandes, grandes y verlos en esta situación en la que ya prácticamente no están dando, que son solamente una sombra de lo que fueron, es lastimoso, ¿no? Y ojalá que en este caso, bueno, sepa cuándo cortarla. Otra cosa que quiero añadir en favor, quizá esta vez de Di Stéfano, es que la rivalidad a nivel mundial que se conoce entre el Barcelona y el Real Madrid, quizá que se deba mucho a Alfredo Di Stéfano. ¿Qué dice José Antonio? No, sí, quizás, lo puedes quitar sin ningún miedo a equivocarte, porque el fichaje de Alfredo Di Stéfano por el Real Madrid fue el origen, bueno, no totalmente el origen de la polémica empieza con el fichaje de Kubala por el Barcelona y a continuación pues viene esta misma polémica en que los dos equipos empujan por el astro argentino en una época en la que ni el Barcelona ni el Real Madrid eran los grandes dominadores de la Liga Española, esto que suena súper raro ahora, es cierto, el Athletic de Bilbao, el club dominante, y bueno, pues con el fichaje de Di Stéfano tan controvertido, que yo siempre recomiendo leer la obra de José Ariza, que se llama La Verdad, en el que se cuenta precisamente eso, la verdad del fichaje, primero estando en Barcelona, luego con su fichaje, luego con el arbitraje de la UEFA, ¿no? En cuanto a cómo se iba a dilucidar esto, pues Di Stéfano acaba jugando en el Real Madrid y a partir de ahí pues empieza una nueva historia y cambia completamente la historia de ambos clubes y de la que luego se crearía la Copa de Europa. La historia ganadora del Real Madrid, sin ninguna duda, comienza con Alfredo Di Stéfano. Sin ninguna duda. Dicen que fue el revolucionario, el que cambió no solamente al Real Madrid, sino el fútbol español en general. Sí, ahí comienza un poco, pues eso, no polémica, pero sí toda la rivalidad enconada con el Barcelona, que por supuesto tiene su gran historia, tiene sus títulos, por supuesto, ganados, tiene su final de Copa Europa del 61 y sus grandísimos jugadores, pues como Kubala, Suárez, Cosi, Evaristo, y luego más, después, evidentemente, con Cruyff, con Neske, con Asensi, y luego, evidentemente, pues del 90 hacia adelante con el Dream Team de Cruyff y todas estas últimas cinco Champions desde el 92, quiere decir que, evidentemente, es otro grande de Europa, eso nadie lo puede negar. Francisco, y a nivel goleador, ambos jugadores. Sí, a nivel goleador, bueno, ambos, obviamente, tremendos goleadores, la cantidad de goles que tienen es impresionante. Su promedio como ratio entre partidos jugados y goles hechos es muy cercano. Ronaldo está en 72.9
y Alfredo Di Stéfano está en 73.1. O sea, más grande, una diferencia a favor de Di Stéfano. En el ratio. Ahora, en el número, en promedio. Claro, en el número de goles, evidentemente Cristiano tiene 200 goles más que Di Stéfano y todavía claro, no va a hacer goles. La cantidad de partidos es diferente. La cantidad de partidos es diferente. Y ese es otro tema que siempre tenemos que considerar porque en esta época se juega mucho más, hay mucho más torneos, etcétera, ¿no? Pero, exacto. Yo quería apuntar un dato en eso, y es que en cuanto a las finales de Champions, por ejemplo, Cristiano siempre recurre a la comparación con Di Stéfano. Y eso le servía a él como motivación, puesto que el máximo goleador en finales era el Di Stéfano con 5. Además, un gol en cada una de las 5 finales, algo que nadie... Hizo en todas las finales, hizo gol en todas las finales. En todas las que ganó, porque luego jugó 2 que no ganó ni tampoco marcó, que son las del 61 y la del 62 y la del 64, con el Benfica y con el Inter. Y Cristiano pues perseguía ese récord, ¿no? De manera que en la última que jugó contra el Liverpool no había marcado y él tenía entre ceja y ceja batir ese récord o igualar el récord de Di Stéfano hasta ese punto de obsesión. Y no sé si recordarás que en la última jugada se va solo contra Karius y sale un espectador y que entra al campo, ¿no? Y él se lo lleva a los demonios y fíjate que ya prácticamente el Real Madrid era campeón de Europa y a 3-1, minuto 91. Pero él tenía en la cabeza ese récord que se lo había fastidiado él. Bueno, a nivel de goles es una máquina goleadora Cristiano Ronaldo, no cabe duda. No sabemos si en esa época pues lo situáramos jugando la cantidad de partidos y iba a hacer la misma cantidad, iba a tener el mismo promedio. Claro. Pero lo que podemos destacar es que posee un récord absoluto en una sola temporada, 61 goles, ¿no? Sí. 2015, ¿no? ¿Lo recordás? 2014-2015, exacto. Y creo que tiene 4 temporadas por encima de los 50 goles. O sea que es un tema importante de mencionar aquí porque es algo que no se da en todos los jugadores, como sabemos, es que, porque a veces dicen, sí, pues es un gran jugador porque está en su club y tiene pues todas estas estrellas alrededor de él, ¿no? Pero en el caso de Cristiano eso se da tanto a nivel de sus clubes como en el caso de Portugal, ¿no? En el caso de Portugal tienes 102 goles sobre 170 partidos jugados, es un ratio también extremadamente alto. Sí. Y en Portugal, o sea, sabemos que también ha tenido buenos jugadores jugando con él, pero no es tanto pues como lo es en Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es un dato importante que va a favor de él, ¿no? Pasamos a los puntajes que le dimos. Por supuesto. A ver, en esto, Cristiano Ronaldo tiene 9.5, mientras que Di Stéfano tiene 9.7. Sigue bien apretada la pelea. Y pasamos en los títulos obtenidos y los logros personales, ¿no? Sí, Francisco, habla tú. En el tema de los títulos individuales, estos que se dan, ¿no? De jugador de la temporada, mejor jugador FIFA. Entonces, llegó un momento en el cual ya le puse infinitos, ¿no? Porque ya empezar a contarlos es una cosa de locos. Y en el caso de ambos, en realidad, ¿no? En el caso de Cristiano es más... Ahora, antes se otorgaban mucho menos premios de los que se otorgan ahora, exacto, ¿no? Exacto. Ahora, pues, todos los años, pues, uno puede sacar pues, 4 o 5 diferentes títulos de estos individuales, ¿no? Cristiano tiene 5 balones de oro y don Alfredo tuvo 2, pero eso también es algo que se puede discutir. Creo que José Antonio nos puede ilustrar un poco sobre eso. Sí, bueno, hay cierta polémica, entre comillas, ¿no? Cuando se creó el Balón de Oro, una de las máximas que se dijo era de que no se repitiera el ganador, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, él tiene el del 57, luego el del 59 y perfectamente en la época. Extrapolado a lo que estamos viendo ahora, que no digo que ahora no se lo merezca, sino que, bueno, si el criterio hubiera sido el mismo, pues a lo mejor o Di Stéfano hubiera tenido 5 o 6, o a lo mejor ahora Cristiano o Messi no hubieran tenido 5 y 6. Quiero decir con esto que parece como que estos dos de ahora, siendo muy, muy buenos, son mejores que los anteriores. Para mí eso es un error. Para mí es un error histórico, pero bueno, tampoco es mi humilde opinión. Pero es importante tomar en cuenta para ponerlo en contexto, ¿no? Para saber de que en realidad Di Stéfano podría haber tenido también 5 tranquilamente, ¿no? Claro, por eso le dieron el Super Balón de Oro en el 89, un poco en compensación a ese, pues a solamente, entre comillas, esos solo 2 balones de oro. Quizá una cosa que nos podría dar un parámetro comparativo un poco más correcto es los títulos a nivel de selecciones. Y en esto, pues ambos tienen un título a nivel continental. Uno en Europa y el otro en Sudamérica. Entonces, vemos lo parejo que es la competencia. Por más que podríamos pensar que Cristiano Ronaldo pues tiene infinidad de títulos ganados en esta época, es por lo que dijimos anteriormente, que ahora se dan más títulos personales y la elección del Balón de Oro es totalmente distinta. Ahora, en ese tema de competiciones, probablemente lo único que juega en contra de Alfredo
Di Stéfano es el tema de la participación en selecciones, ¿no? Que fue bastante limitada, ¿no? José Antonio, tú de repente nos puedes ayudar con un poco con lo de la... Porque Di Stéfano mereció mucho más a nivel de selección, según yo. Sí, evidentemente, tuvo muy mala suerte porque ni pudo disputar el Mundial del 50 con Argentina. Pues estuvo lesionado. Claro, y luego en el 58, cuando ya es español, pierde en una increíble fase de clasificación con Escocia y Suiza, un equipo que tenía a Gento, a Luis Suárez, y bueno, es increíble cómo pierde en Escocia. Bueno, no, perdón, en el Mundial, en ese que mencionas con Argentina, la selección argentina decidió no ir. No, pero eso es que no juega la Argentina, no, por eso digo que no llega ni a jugarlo. En la que se lesiona con España es en el 62 en Chile. Sí, apenas 10 días antes de jugar, con un Estefano todavía en plenitud, pues, y un equipo español muy, muy bueno, que casi le gana a Brasil en la primera fase, pues con Collar, con Peiró, la verdad es que tenían un equipazo, y bueno, la mala suerte hizo que el pobre Don Alfredo pues no pudo disputarlo, con lo cual pues es una mancha en el expediente. Y bueno, luego Di Stéfano sí jugó 31 partidos, hizo 26 goles, que hasta muchísimos años después, Butragueño no mejoró esos registros, o sea que hablamos de un jugador con corta carrera, pero fíjate, con esos números, pues también dejó su sello en la historia de la selección. No mucho. A mí me deja muy, muy impresionado lo de Cristiano en la Euro, porque a pesar de no jugar de jugar la final parcialmente, pues supo estar desde afuera, sí, empujando a los jugadores, a sus compañeros, a ganar ese, probablemente el único título a nivel de selecciones que pueda lograr Cristiano, ¿no? Casi parecía el seleccionador en los últimos minutos, ¿no? Mandaba más que más que el seleccionador ahí en la banda. Y luego otro récord para mí espectacular, que dice también mucho de quién es Cristiano Ronaldo, es que es uno de los 4 jugadores que ha marcado goles en 4 mundiales. O sea que sí, esa es buenísima. Uno de los pocos. Sí, Pelé, Seller y Klose son los otros 3. Bueno, pues fíjate que, y con suerte puede llegar incluso a su 5º mundial. Bueno, aquí le pusimos a Cristiano Ronaldo 9.7 y a Di Stéfano también 9.7. Fue un empate, sí, como dijimos, muy parejo. Y bueno, Francisco, ¿nos quieres dar los puntajes finales? Bueno, al final, y para que nuestros seguidores entiendan esto, los puntajes que hemos dado hasta el momento son un promedio de los puntajes de los 3, y este que voy a dar ahora es el promedio global de todos los puntajes. El promedio global de Cristiano Ronaldo salió 9.5 y el de Alfredo Di Stéfano salió 9.6. O sea, hay una ventaja para Di Stéfano pequeña. Quiere decir que en el ganador del duelo de hoy entre los dos máximos astros del Real Madrid, ha sido Alfredo Di Stéfano por 0.1. Y en realidad ya cuando hablas de jugadores que están encima del 9.5, estás hablando pues no de dioses del fútbol, básicamente, ¿no? Es una diferencia pequeña, pero creo que en este caso es importante que la haya habido. Hay algo respecto a Alfredo Di Stéfano en la historia del fútbol que hace que merezca ese tantito arriba. Bueno, José Antonio, tus palabras finales para no extender tanto este programa. Bueno, lo primero que le haremos llegar el vídeo a una de sus hijas, Sofía, la conozco, y yo creo que se va a alegrar muchísimo de este resultado final. Para mí ha sido un gustazo, primero, compartir este ratito con vosotros, y segundo, pues hablar de dos genios del fútbol mundial. Sobre todo si son del Real, ¿no? Hombre, esa es la excusa, ¿no? Esa es la excusa para estar aquí hoy con vosotros. Pero bueno, igualmente podemos hablar del Barcelona, aunque bueno, tuvisteis a un genio del conjunto blaugrana, que es Arturo Velilla. O sea que, quiero decir, hice una buena recomendación en cuanto al personal. Y bueno, para mí, como digo, un gusto hablar de estos dos monstruos, y sin entrar siempre en el sensacionalismo de comparar épocas y jugadores y decir este vale y este no vale. Yo creo que eso es lo sano que tenemos aquí en este grupo, y por eso yo creo que estamos todos tan a gusto, y no se trata tampoco de convencer a nadie, sino de esgrimir con buenos argumentos como habéis dado vosotros y modestamente yo, pues para también acercar también una época menos conocida, porque no tenemos vídeos como en los años 50. Sí, algo... Palabras finales, Francisco. Sí, algo con lo que a mí me gustaría cerrar es remarcar esa última parte de lo que estaba diciendo José Antonio. O sea, estos videos, más que querer hacer realmente una comparación en el sentido de quién es mejor, quién no es mejor, en realidad lo que a mí me parece que tienen como riqueza es ese análisis. Hay muchas personas que hoy en día evidentemente conocen a Cristiano Ronaldo porque está todos los fines de semana en la televisión, pero muchas veces olvidan que estos que un precursor. Exacto, de décadas atrás,
que también han sido genios y que merecen que se les recuerde de rato en rato, ¿no? Sí, José. Y yo lo único que quiero decir a la gente es que se suscriba al canal, que es totalmente gratuito, que le dé al me gusta y que venga, que se sumen a esta comunidad, que también estamos en Facebook, que también estamos en Instagram y que, bueno, que yo me siento parte de esta comunidad y que tenemos que vender la moto, José, de alguna manera también. Bueno, hay que pagar la factura. Totalmente, José Antonio. Me has quitado las palabras de la boca. No, como si siempre te les digo, olvidaba. sí, no, como siempre les digo, si les gustó este video, pues denle like, suscríbanse sobre todo al canal para seguir todos los videos posteriores que vamos a seguir haciendo con fútbol histórico y fútbol actual. Y pues será hasta una nueva edición de otro nuevo programa de Fútbol Entre Amigos. Chao, muchachos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias.